noches, abogados. Somos el grupo número 4. Como tema en este taller número 3 tenemos las ideas romanas del derecho. Como integrantes del grupo estamos el señor Antonio Ramírez, Caterine Bolaño, Josh Peredo, María Rodríguez, Estefanía Quispe y quien les habla, Alexandra Endara. Con la primera intervención nos va a ayudar nuestro compañero Antonio Ramírez. Buenas noches, estimados abogados, estimados compañeros. El derecho romano. El derecho romano es la base del orden jurídico actual a nivel mundial. El derecho romano es el conjunto de normas y leyes que existió en las diferentes épocas de la antigua sociedad romana a partir del siglo V a.C., hasta la muerte del emperador Justiniano I en el año 565 después de Cristo. La evidencia más antigua del ordenamiento jurídico romano fue la creación de las 12 tablas. A principios del siglo VI, el emperador Justiniano I recopiló los textos legales de la época en un solo texto jurídico llamado Corpus Iuris Civilis, que significa cuerpo de derecho civil. Consistía en el documento jurídico más influyente de la historia. Además, el emperador convocó a un comité para que se seleccionara a los abogados romanos. Desde entonces hasta la actualidad, el orden jurídico se mantiene y se actualiza a medida de que las sociedades van evolucionando. El derecho romano resultó la base del orden jurídico moderno a nivel mundial, con excepción de las naciones en las que se aplica el derecho musulmán, hindú y chino. A partir del siglo XVIII y XIX, varios países europeos comenzaron a replicar las bases del derecho romano para el ordenamiento jurídico de sus naciones. Por ejemplo, España promulgó el Código de Comercio en 1885 y el Código Civil en 1889, legislaciones que continúan vigentes aunque han sufrido varias modificaciones a lo largo de los años. Las características del derecho romano. El derecho romano se caracterizó por establecer normas que imponen deberes sociales y establecen las bases de la convivencia de la población. Reflejar importantes cambios del orden jurídico de la antigua Roma. Ser bilateral, es decir, que requiere la interactividad de dos o más partes como el Estado y el pueblo, que deben cumplir obligaciones de manera recíproca. Las etapas de desarrollo del derecho romano. En el periodo clásico se creó el Senado. El derecho romano a lo largo de la historia de Roma se dividió en las siguientes etapas. Derecho antiguo, del año 753 al 130 a.C., fue la etapa que se caracterizó por las normas basadas en costumbre y que fueron plasmadas en las leyes de las 12 tablas, que estaban dirigidas a población y resultaba un orden jurídico rígido y severo. Mi intervención hasta aquí. Continúa nuestra compañera. Gracias. Profesor, buenas tardes compañero. Vamos a hablar acerca sobre las bases del derecho romano. Entrando un poco en contexto, sabemos que fue una costumbre, norma en esos estatus sociales. Fueron las primeras normas adoptadas por los pueblos y así asignaron el origen al derecho romano. También podemos decir que en la ley fueron las normas establecidas por las autoridades en ese tiempo, como el cobro de impuestos a las personas que eran privadas de su libertad o personas que no tenían derecho a hacer las más mínimas cosas y eran considerados esclavos. Algunas ideas fundamentales que tenemos acerca de esto es que rigieron relaciones con el pueblo romano desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la muerte de su emperador Justiniano. Y algunas ideas fundamentales que tenemos como justicia, jurisprudencia y el ius, que tiene varias clasificaciones o varios significados, que viene a ser el derecho, estatus, condición, etcétera. Como podemos ver, observar y analizar, la ley exige, prohíbe y manda. Como en la antigüedad y en la actualidad han sobrellevado diferentes cambios, pero la ley se sigue manteniendo intacta. Cada persona, o en ese tiempo llamado esclavos, pero ahora podemos decirle personas que infringen la ley o que no cumplen la ley. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes, abogado, y buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablarles un poco sobre algo de la cultura romana y también sobre la justicia romana desde el punto de vista de algunos filósofos. En este caso, como cultura, podemos ver a veces hemos visto la imagen de una mujer cargando una balanza, que la asociamos muchas veces con la justicia. Pues esta mujer en la cultura romana es conocida como la diosa Aiquinua o Aesetia, que era la diosa del comercio justo o la diosa de los comerciantes honestos. Esta a su vez llevaba una balanza, la cual representa a la equidad y la imparcialidad, que debería haber en todo proceso judicial. Entonces, esto representa la balanza que ella carga, la equidad y la imparcialidad. También vemos que la palabra justicia proviene del latín justitia, el cual es un régimen de normas y reglas que nos ayudan a regir dentro de un marco
todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, todo aquello que está prohibido, todo aquello lo que es justo y lo que no es justo. En base a esto tenemos muchos filósofos que dieron su definición sobre justicia o su punto de vista sobre la justicia. Tenemos en el caso de Platón, que él definía la justicia como una armonía social, y en su libro La República él dictaminaba que aquellos hombres justos y sabios deberían ser los gobernantes, aquellos que podrían llevar a cabo una buena justicia. También tenemos el caso de Aristóteles, el que proponía que la justicia debería ser darle a quien lo que se merece. En este caso, si alguien hacía muchos méritos, darle su cantidad propicia, pero si alguien no se esforzaba mucho, darle lo que se merece. No era justicia darle todos por igual, sino darle a quien su parte que se merece. También tenemos a Santo Tomás de Aquino, en el cual decía que la justicia está relacionada con el derecho natural del hombre, que son aquellos derechos con los que uno ya nace, derechos con los que propiamente Dios nos da a cada uno de nosotros, y que más adelante se relacionaría con los que son los derechos humanos. Y también tenemos a Ulpiano, el cual se asemejaba mucho a lo que decía Aristóteles, que la justicia era darle a cada quien la parte que le corresponde. Esta ha sido mi intervención, profesor y compañeros. A continuación, mi compañera. Gracias. Jurisprudencia. El vocablo tiene 3 acepciones usadas usualmente en el derecho. La primera de ellas es la clásica, derivada del latín iuris, que significa derecho, y prudentia, que significa sabiduría. La segunda sección alude al conjunto de pronunciamientos y de carácter jurisdiccional dictados por los órganos judiciales y administrativos. La tercera sección hace referencia al conjunto de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una determinada materia. Tenemos los principios fundamentales del derecho público y del derecho privado. El derecho público es la organización y funciones del Estado, y las cosas sagradas del derecho público es aquel que se trata del gobierno de los romanos y se divide en 3. Tenemos los sacros, los sacerdotes y los magistratos. Los sacros se refería al culto de los dioses y sus diversos ritos y sacrificios. Los sacerdotes se refiere a su organización, sus funciones y sus prerrogativas. Los magistratus regulaba su número, naturaleza y atribuciones, la competencia y la organización de las asambleas populares y los senados. El derecho privado era así el que regía a los particulares. Sus normas podían ser modificadas por voluntad de los individuos a quienes estaban dirigidos, y de hecho, en sus orígenes este derecho emanaba de las agrupaciones familiares con el objetivo únicamente de regular las relaciones entre particulares. Gracias. El derecho privado se clasifica a su vez en natural, de gentes y civil. El natural se refería a todos aquellos derechos provenientes de la voluntad en la relación de la naturaleza del hombre. Se integraban por todas las leyes que la naturaleza imponía. De gentes contenía todas las reglas aplicables a todos los pueblos que pertenecían a Roma. El civil se refiere a aquellas reglas específicas de cada pueblo. Los jurisconsultos romanos, es decir, el reservado únicamente para los ciudadanos romanos, del cual no gozaban los extranjeros. El derecho privado comprendía todo el sistema de justicia privada o autodefensa, que por mucho tiempo funcionó como autonomía e independencia de las autoridades. Estas autojusticias se observaban principalmente en el ámbito civil y penal, donde los magistrados intervenían en los procesos únicamente como árbitro, que nunca con su calidad de imperio. También debemos anotar el dualismo o diferencia que existía entre el derecho civil o el honorario, el cual termina como el derecho justiano, que funciona las normas civiles con las pretorianas. El derecho escrito es aquel que tiene autor cierto, él ha sido promulgado por el órgano correspondiente, por ejemplo, la ley Hortensia, Constitución Autoniana, el edicto del Salvio, Juliano, etc. Gracias. Continuando por el derecho no escrito, es el que se conforma mediante el uso de la costumbre, de larga duración y refrendas por el consentimiento unánime de los que la usan. Esto quiere decir que no importa si en algún momento dado se plasma en algún documento, ya que se viene usando únicamente por tradición. El derecho común o ius commune es el integrado por normas vigentes con carácter general, con una referencia a una serie limitada de casos prefijados genéricamente. El derecho singular
o ius singulare es el que por motivos morales, útiles o de bien público excluye para situaciones de las reglas comunes. En otras palabras, el derecho singular es el que contra la razón del derecho ha sido introducido por la autoridad de quienes constituyen a causa de una utilidad. Como conclusión, luego de revisar detalladamente los conceptos fundamentales del derecho de Roma desde un punto de vista antiguo, estos conceptos han sido reforzados en nuestras bases de hoy en día por todo el mundo, principalmente en el occidente. No nos cabe la duda que el Imperio Romano era de gran amplitud académica para los estudios como la medicina, arquitectura, religión, comercio, y de allí la necesidad de incrementar las leyes o derechos a los ciudadanos sin excepción de las clases independientemente de todo. El derecho escrito es el principal fomento y actual de nuestros tiempos. Todo se rige en estos términos, ya que hoy son traducidos como los comercios, nuestras familias, los alimentos, los casos penales, hasta el libre tránsito que hoy en día lo conocemos como los derechos humanos. Esta es toda la intervención del grupo número 4. Les agradecemos por su atención.